El niño fue elegido para la espada del emperador durante la ceremonia familiar apenas nació. Su hermana asesina hizo todo lo posible para que él se convirtiera en el santo de la espada sin límites. Incluso mató personalmente al Fénix inmortal y le dio de comer el corazón del ave de fuego. Todo porque este es un mundo donde los fuertes son venerados y los débiles son despreciados. La familia Runcade es la principal casa de artes marciales en este mundo dedicada a la lucha. Cada miembro de la familia es un genio de la espada que aplasta a los demás. Y el niño debería haber sido el mago espadachín más fuerte de la historia, pero fue objeto de la envidia de malhechores. Le impusieron una maldición que selló su talento, convirtiéndolo en un inútil. Y solo hay un destino para los inútiles de la familia Lunkai. Eso significa ser expulsado de casa sin piedad por la familia. Sin embargo, por casualidad, Jan despertó accidentalmente un talento mágico que la familia consideraba un tabú. Durante otro experimento mágico, la magia desató su poder de repente. Una inmensa magia negra lo devoró al instante. Podrás usar la energía de la sombra vacía. Justo cuando Gene entró en pánico, detrás de él apareció una enorme figura. Cuando se fijó, un ojo que emanaba una aura aterradora lo estaba observando. La sombra extendió su gran mano y levantó a Jan lentamente. Yo soy Soldre, el dios de las sombras, el maestro de todas las sombras del mundo. Quiero hacer un pacto contigo. Podrás utilizar la energía de la sombra vacía, y serás inmune a todas las maldiciones. Apenas Soldrey terminó de hablar, se dio cuenta de que dentro de Jan había una maldición. El sendero extraviado llamado arma corta, que había encarcelado tu talento en la espada. Pero tal vez sea precisamente por eso que me siento atraído por ti. Soldrey simplemente chasqueó los dedos. La maldición sobre Jan se rompió instantáneamente. De ahora en adelante, todos los hechizos serán ineficaces contra ti, y te convertirás en un espadachín mágico sin igual. Estoy lleno de expectativas por ti. Justo cuando su voz se apagó, Soldre se transformó en nubes oscuras y desapareció. Pronto Gene regresó a la habitación, para verificar que lo que acaba de suceder no fue una ilusión. Agarró su espada larga y salió corriendo de la habitación. En un movimiento, una ráfaga de energía cortante salió disparada. La espada larga en su mano parecía convertirse en parte de su cuerpo. Cada vez que movía su espada, avanzaba a un nuevo nivel. Luego, cubrió la espada con magia. La hoja estalló instantáneamente con una fuerza aterradora. Mientras los relámpagos danzaban, el espacio tembló. Los primeros desechos materiales de la familia ya no existirán. A continuación, llegará su momento de venganza. Sin embargo, en ese momento, las montañas a su alrededor no pudieron soportar las ondas de la energía cortante. Con un fuerte estruendo, la montaña se derrumbó y enterró a Gene en las rocas. Apenas había despertado su talento y no había tenido tiempo de usarlo. Murió bajo su propio ataque, lleno de resentimiento en su corazón. Jan cerró los ojos sin fuerza, pero cuando volvió a abrir los ojos, todo lo que tengo delante me resulta tan familiar. Increíblemente, renació en el momento de la ceremonia familiar, mirando la espada del jefe de familia que decidía su destino. Jan empezó a arrastrarse lentamente hacia adelante. En su vida anterior, tocar esa espada fue pura casualidad, pero en esta vida es su propia elección. Bajo las miradas sorprendidas de los demás, Gene eligió resueltamente la espada del maestro. Al oír esto, su padre ordenó que lo enviaran a la ciudad Huracán a estudiar. En un abrir y cerrar de ojos, Jan ya había estado estudiando allí durante 6 años. Según las reglas de la casa, los niños menores de 10 años no pueden salir de la ciudad gigante. Pero ese día, una paloma muerta fue arrojada repentinamente a su habitación. Y solo aquellos 2 hermanos que no hacían nada todo el día. Solo esos 2 hermanos que no hacían nada. En su vida pasada, los 2 se divertían burlándose de Jan. Luego se convirtieron en infames asesinos en serie. Y ahora, para molestar a Jan, mataban a inocentes pajaritos. Los 2 pensaban que Jan, que estaba en silencio, estaba paralizado de miedo. Así que comenzaron a reírse de él con aún más orgullo. Luego, Aitona lanzó un puñetazo hacia Jan. Inesperadamente, Gene lo atrapó. Aitona mostró una expresión de incredulidad. Solo podía ver a Jan mirándolo con una intensa mirada asesina. Una extraña energía emanó de su mano para detener su puñetazo. Con un giro, le dio un puñetazo que derribó a Aitona. Luego, se movió rápidamente detrás de él. Entonces, energía oscura se reunió en su puño. Con un puñetazo de revés, lanzó a Aitona por los aires. En esta vida no les tendré más tolerancia. Justo antes de que la sombra de Gene desapareciera, el caballero guardián de Ciudad Huracán, Khan, escuchó el ruido y vino rápidamente. Al ver la energía negra en la mano de Gene y los 2 hermanos inconscientes, rápidamente preguntó qué estaba sucediendo. Gene giró la cabeza y dijo con una mirada asesina en su rostro. Ellos 2 se golpearon entre sí hasta caer. Aunque Khan no creía, pero tampoco se atreve a refutar. Justo cuando estaba a punto de llevar a los 2 hermanos a la enfermería, Jan le pidió que llevara a los 2 hermanos con él afuera. Después de dejarlos tirados en la lluvia, ignorando las advertencias de Khan, se dio la vuelta y se fue.
Khan recordó que la energía en las manos de Jan parecía más bien magia. En la familia Lunkade, famosa por su esgrima, la magia es considerada tabú por la familia. Debido a la obstrucción mágica, la espada difícilmente alcanzará su cima definitiva. Y Gene es el próximo jefe de la familia. Debe informar de ello al actual jefe de familia. Khan no se preocupa por la intensa lluvia. Monta su caballo y se dirige inmediatamente al frente. Y Jan observa a Khan irse por la ventana, pero no lo detiene. Gracias al contrato de Solderre, no he sido maldecido ni tengo mi talento encerrado. En esta vida, definitivamente debo asombrar a todos. Y cuando se enteró de que Jan mostró un poder que parecía mágico, el padre en el frente convocó inmediatamente a los caballeros de vanguardia de la familia. Avanzaron en gran número hacia la ciudad huracán. Él necesita confirmar personalmente si Jan realmente usó magia. Y además, ¿podrá convertirse en el futuro sostén de la familia? Conducir a la familia hacia una mayor prosperidad. Luego, los llamó a los hermanos Erizo ante él. Pero la primera frase que dijo dejó a los hermanos confundidos. ¿En qué creen que se equivocaron? Los dos hermanos se miraron y respondieron. No nos equivocamos. Fue Jan quien nos atacó usando una fuerza desconocida. Y parece que el poder mágico está prohibido por la familia. Y como si fuera un poder mágico prohibido por la familia. Los dos mostraron una expresión de regocijo malicioso. Pero al padre no le gustó la respuesta y su rostro se oscureció. Evidentemente no estaba satisfecho con esa respuesta. Luego, con un tono solemne, les enseñó a todos sus hijos presentes. Por favor, recuerden. Si tienen esta actitud, no podrán sobrevivir en la familia Lunkade. Que Jan venga a verme. Mi padre es el hombre más poderoso que existe. Pero tras alcanzar el nivel semidivino, perdió las emociones humanas. Convertirse en una persona despiadada que solo se preocupa por la prosperidad de su familia. Y aquel Jan de la vida pasada, que no tenía talento en la esgrima. Para él, es como una persona transparente. Pero ahora es diferente. En esta vida, él no dejará que nadie lo ignore. Bajo la mirada de numerosos y poderosos caballeros vanguardistas, Jan se arrodilló solemnemente sobre una rodilla. Ver al jefe de familia. Al oír esto, el padre se mostró algo sorprendido. ¿Por qué me llamas cabeza de familia en lugar de padre? Gene dio la respuesta a esto. Más de 100 familiares llegaron hoy. Por lo tanto, creo que usted vino en calidad de cabeza de familia, así que lo llamo así. El padre quedó muy satisfecho con la respuesta de Gene. Sin embargo, hoy vine por razones personales. Mejor llámame padre. Te volveré a hacer la pregunta que le hice a mis hermanos. ¿Qué hicieron mal en su lucha contigo? Al oír esto, Gene apretó los puños. Con mirada decidida, dijo. Ellos erraron al no vengarse de mí, como miembro de la familia Lunkade. Sin importar rencores. La venganza es necesaria. La séptima hermana, Mari, escuchó y sonrió con malicia. Evidentemente, la respuesta de Jan le agradó mucho. Pero después de escuchar lo que dijo Gene, su padre se quedó en silencio. Él inmediatamente ordenó a todos los demás que se retiraran. Al escuchar esto, los caballeros se quedaron atónitos. ¿Acaso el joven ha superado la prueba del Señor? Incluso la séptima hermana, María, miró a Jan con nuevos ojos. Mi pequeño hermano es bastante bueno, ¿eh? Un momento después, solo quedaron dos personas en el gran salón. El padre cuestionó qué poder estaba usando Jan. Aunque Jan no sabía a qué pertenecía el poder de Sordray. No es ni justicia ni magia. Pero después de varios años de investigación, él estaba seguro de que esto no pertenecía a la magia. Solo se vio que extendió su mano para reunir energía. Una esfera de sombra apareció de repente en su palma. Por favor, déjale un nombre a este poder. Al ver esto, el padre se quedó con los ojos muy abiertos. Esto es, de hecho, el poder que poseía el tesoro familiar original. Energía oscura. El padre estaba en shock e incrédulo. Gene no solo eligió la espada del jefe de familia. Al mismo tiempo, también poseía la energía de sombras. ¿Acaso realmente se convertirá en el próximo cabeza de familia? Realmente tiene la majestuosidad del más poderoso de la era. Pero desde la muerte del primer cabeza de familia, nunca más había aparecido en la familia Lunkade. No esperaba que Lord Soldra regresara a la familia a través de ti. Al escuchar esto, Jan preguntó curiosamente, ¿es ese señor Soldray más fuerte que usted? Después de pensarlo un momento, padre respondió en voz baja, luchar contra dioses. Nunca he luchado con Dios. Así que no sé la respuesta. Pero en las palabras de padre había una confianza que despreciaba todo. ¿Quieres enfrentarte a los dioses con un cuerpo mortal? No es de extrañar que tenga la presencia del más fuerte de este mundo. En ese momento, el padre de repente extendió la mano y acarició la cabeza de Gene. Tu actuación me sorprendió mucho. Hoy realmente fue correcto venir a verte. ¿Cómo piensas usar esta energía de sombras? Jan colocó su mano sobre su corazón y juró solemnemente. Quiero que sea utilizado por la familia. El padre se quedó atónito cuando escuchó la respuesta. Luego estalló en una risa desenfrenada. Él vio directamente a través de la mentira de Jan. Con lo cruel que has sido con tus dos hermanos. ¿Cómo puedes hablar de servir a la familia? Dime lo que realmente piensas.
Al darse cuenta de que no podía engañar a su padre, Jan pensó por un momento y luego habló lentamente. Quiero que sirva a mí. Al escuchar esto, mi padre se quedó en silencio. Un momento después, lo que dijo iluminó los ojos de Jan. Estoy muy satisfecho con esta respuesta. Entonces déjame esperar y ver. Luego se fue directamente de la habitación. El momento en que la puerta se cierra, los nervios tensos de Jan finalmente se relajaron. La poderosa presencia de su padre no podía hacer que se sintiera tan tranquilo como aparentaba. Sin embargo, en este momento se siente excepcionalmente emocionado por haber pasado la prueba. A partir de ahora, no solo podrá usar la energía de las sombras abiertamente, también recibió el reconocimiento de su padre. En su vida pasada, vivía como una persona transparente, y ahora nace. El nombre de Jim Rankara resonará por todo el mundo. La hermana Mary le dio un regalo a Gene antes de irse, y le advirtió que debía comérselo todo. Luego, que se apresurara a volverse más fuerte. Gene se sorprendió cuando lo abrió. Esto es, sorprendentemente, el corazón de un fénix inmortal. Sintió la poderosa energía que emanaba de él. No pudo evitar sudar fríamente. La hermana María está realmente loca. Incluso le dio esto a un niño de 7 años. Esto es un elixir que podría volver locos a los magos de nivel 6. No solo aumenta la resistencia al fuego, sino que también promueve el crecimiento. Y, además, es un requisito necesario para invocar al Fénix inmortal. María es la caballero vanguardista de 6 estrellas de la familia. Recibió el título de María del Viento Salvaje. Además, también tiene un apodo poco conocido, la loca del continente sur. Una persona tan obsesionada con la lucha le dio algo tan valioso. Parece que solo tiene una razón, para hacer que Jan se vuelva más fuerte rápidamente, convertirse en su oponente lo antes posible. Esa misma noche, Jan le pidió a la sirvienta que preparara la carne en un caldo, pero justo cuando él estaba a punto de disfrutarlo, aparecieron detrás de él 2 sombras babeando. Los dos, con cara dura, querían llevarse su parte. Ji se comprometió con los hermanos a que solo necesitaría que hicieran una cosa. Él les sirvió sopa. Lo que Jan les pidió, sorprendentemente, fue que cavaran un túnel. Y en el misterioso espacio al final del túnel, hay una figura durmiendo, que emanaba una poderosa y extraña aura, como una antigua bestia feroz que acecha en las sombras. Después de que los hermanos Erizo terminaran de cavar el túnel y regresaran a la habitación, con gran expectativa por la sopa que Gene les había prometido. Sin embargo, Gene solo les dejó una frase. Los hermanos, con la cabeza llena de líneas negras, se atrevieron a enojarse pero no pudieron hablar. Solo pudieron apretar los dientes y decir gracias. Luego, Gene llega al final del túnel. Detrás del muro se encuentra la biblioteca secreta de la familia Lunkai. Vimos cómo levantó la mano y liberó su poder mágico. Un poder mágico turbulento se concentró instantáneamente en su mano. De repente, empujó hacia adelante. La energía mágica violenta fluyó de inmediato. La pared se convirtió en polvo con un fuerte estruendo. Gene miraba emocionado la escena que tenía delante. Apareció una puerta impregnada de una atmósfera antigua. Lo vimos recitar respetuosamente un hechizo frente a la puerta. El hijo de la familia Lunkai vino a consolar a Ulakai. La puerta se abrió lentamente en medio de un temblor. Aquí se conservan las tradiciones familiares destruidas por los Lunkade durante miles de años. Solo los pioneros de la familia Lunkade tienen derecho a entrar aquí. Cuando Gene entró, lo que se presentó ante él fue un recipiente sorprendente, en el cual estaba sellada una figura. Poder mágico negro y extraño rodeaba su cuerpo. Incluso tenía pequeñas escamas en su rostro. ¿Acaso el hombre frente a él no era humano? Recordando el conjuro de apertura que había pronunciado, Gene reaccionó instantáneamente. Este es el guardián de la familia, el dragón negro Ulakai. Al enterarse de que el dragón negro Ulakai fue derrotado por el primer jefe de la familia, cayó en el silencio. No se esperaba que la leyenda fuera cierta. Sin embargo, ahora no tenía tiempo para pensar en eso. Los libros secretos eran más importantes para él. Pero justo en el instante en que dio la vuelta, detrás de él, Uralkai se movió imperceptiblemente. Justo cuando Jan se preparaba para copiar los secretos y llevarlos de vuelta para estudiarlos. De repente, se oyó un sonido de pasos desde afuera de la puerta. Inmediatamente se levantó nervioso, mientras él asomaba su cabeza con inquietud. De repente, una sombra oscura apareció en la puerta. Era nada menos que el dragón negro Uralkai. La mente de Jan, atónita, funcionaba a toda velocidad. Este es el dragón guardián de la familia Lunkai. Mientras yo le muestre respeto, no debería hacerme nada. Los hijos de la familia Lunkai ven al tutor familiar. Sin embargo, al escuchar esto, Uralkai, el dragón negro, se mostró sombrío. Comenzó a gritar furiosamente. ¿Qué guardián? ¿Quién les dio permiso para considerarme un guardián sin consultarme? Maldita sea la familia Lunkai. Después de una explosión de frustración, Uralkai se sentó en el suelo, deprimido. Rara vez me desperté al oler un aroma agradable. ¿Por qué solo hay un niño pequeño? En ese momento, de repente levantó la cabeza y miró fijamente a Gene. Luego se acercó a Jan y empezó a olfatearlo locamente.
¿Por qué tienes el olor de la energía de sombra? Al oír esto, Jan tuvo una audaz suposición en su mente. ¿Es posible que el dragón negro haya despertado por mi energía de sombra? Señor Uralkai, ¿se refiere a esto? De repente, apareció una masa de energía negra. Pero al ver esto, el dragón negro quedó petrificado en el suelo. Sordrey, ¿estás bromeando? ¿El contratista de 1000 años que acordaste conmigo resulta ser un niño así? Uralkai mostró una expresión de desesperación. Tengo un acuerdo con Sordrey. Según el acuerdo, la persona que luchará a mi lado de ahora en adelante eres tú. Ahora me presentaré oficialmente. En un instante, una poderosa magia aterradora se elevó hacia el cielo. Una energía oscura cubre sus brazos convirtiéndose en garras. Soy agente y amigo del soldado. Al mismo tiempo, soy el último heredero de la sombra del inicio del mundo. Según el pacto milenario. Empieza hoy. Lucharé junto a ti. En los ojos sorprendidos de Gene. Un dragón mágico de inmensas proporciones hace su impactante aparición. Dime tu nombre. Contratista del soldado. Jan sonrió levemente, conteniendo la alegría en su corazón. Mi nombre es Jin Longe, el hijo menor de la familia Lunkai. Y cuando el puño de un hombre y un dragón chocan en ese momento, las ruedas del destino comienzan a girar. En ese momento, Jan aún no podía creerlo. El dragón negro Uralkai fue el más poderoso soberano hace 1000 años. Dominó esta tierra durante largos años, pero fue derrotado en la batalla contra el primer jefe de los Lankare. Así que, después de ceder este dominio, cayó en un profundo sueño. Según lo que dijo Uralkai, él y la primera generación del jefe de familia no son enemigos, sino que es su dragón guardián, también su buen amigo. Los pactadores de dioses generalmente tienen un dragón guardián a su lado, pero durante muchos años, nadie sabía que era realmente el dragón guardián del primer jefe. Si se dice que Uralkai ha estado dormido todo este tiempo, tiene sentido. Y ahora se ha convertido en el dragón guardián de Jin. Durante los meses que han estado juntos, Gene quería conocer a Uralkai tanto como fuera posible, pero hasta ahora, Gene solo había confirmado una cosa, que le encanta comer pastel de fresa. Y Jan tenía mucha curiosidad. Comparado con el jefe de familia de primera generación más fuerte de la historia, ¿en qué nivel se encuentra actualmente? El dragón negro reflexionó brevemente y dijo en voz baja, tienes tanto talento como él, pero todavía no estás a su nivel. Las pupilas de Gene se encogieron cuando escuchó esto. ¿Acaso nunca podré convertirme en un poderoso como el primer jefe? Al escuchar esto, Uralkai vio la frustración de Jin, le tocó la cabeza y lo animó. Ahora aún eres pequeño. Con entrenamiento constante, podrás volverte tan fuerte como él. Tal vez incluso lo superes. Le dio una palmadita en la cabeza para animarlo. Y como contratista, tu poder también es infinito. Así que anímate. Te enseñaré una nueva habilidad, liberación de energía sombra. Pero primero tienes que ser capaz de usar hábilmente la liberación mágica y el movimiento mágico. Este proceso tomará unos 2 o 3 años. Antes de eso, no podré enseñarte la liberación de energía sombra. No hay traducción disponible para esta línea. Una esfera de energía mágica apareció repentinamente en las manos de Jan. Esta escena hizo que Uralkai se estremeciera, pero Jan inmediatamente usó el movimiento mágico. Uralkai tenía en su rostro una incredulidad total en ese momento. Esto solo puede hacerlo un genio entre genios. Así que inmediatamente le mostró a Jan cómo liberar la energía sombra. De repente, toda la energía de las sombras barrió este espacio. Las sombras de todas las cosas están bajo su control. Esto dejó a Jan extremadamente impresionado. Sintió el poder aterrador que contenían esas sombras. En los siguientes 2 años y medio, Jan entrenó arduamente día tras día. Pronto llegó su 9º cumpleaños. Mientras tanto, en el bosque de las bestias mágicas, los cuerpos de bestias feroces y el enorme cuchillo de 18 metros manchado de sangre, no hacían más que resaltar la brutal fuerza de la mujer frente a ellos. Sin embargo, en ese momento, ella mostraba ternura. Le hizo una pregunta a sus subordinados. ¿Qué crees que le gustaría a un niño de 9 años como regalo? Ella es un caballero de 9 estrellas de la familia Lunkai. Es, además, la persona más fuerte entre la juventud. Pero se retiró de la sucia lucha por el trono de la familia Lunkade. Justo como su apodo, la ballena. Como una ballena única en su especie. Por lo tanto, la hermana Luna nunca ha prestado atención a los demás hermanos. Incluso en su vida anterior, los dos eran como extraños. Pero lo que sorprendió a Jan fue que, la hermana Luna había venido desde lejos para celebrar su cumpleaños. Esto le hizo dudar de sus intenciones. ¿Acaso lo descubrieron por haber entrado en la biblioteca sin permiso? Lo primero que hizo Luna cuando vio a Gene, fue acariciar su cabeza con ternura. De inmediato, lo puso tan nervioso que no supo qué hacer. Al ver que la cara de Gene no estaba bien, rápidamente le preguntó si estaba enfermo. Pero en un instante, Luna despertó. Los hermanos de la familia Lunkade se manipulaban unos a otros. ¿Acaso Jan pensó que venía a controlarlo? Ella inclinó la cabeza y se disculpó con Gene. No lo pensé bien, aunque todavía eres pequeño, pero olvidé que también eres un miembro de la familia Lunkade.
En ese momento, la hermana Luna pidió a los demás que se retiraran. Ella quiere hablar con Gene a solas. Resulta que vino esta vez para recordarle a Jan. La última vez, Jan tuvo un desempeño excepcional frente a su padre. Llamó la atención de todos los hermanos y hermanas. Es decir, cuando él abandonó la ciudad de Huracán, ellos lo menospreciarían. Ella no deseaba que Jan cayera en las sucias luchas familiares y perdiera su propia felicidad. Por lo tanto, Jan se sintió profundamente conmovido. No esperaba que la hermana Luna solo estuviera tratando de recordarse a sí misma. Pero, ¿por qué en la vida pasada me ignoró tan fríamente? ¿Acaso pensaba que no representaba una amenaza para los demás? Pero, Gene dice que no tiene intención de abandonar la disputa familiar, porque ya había sido objeto de un atentado una vez. Por lo tanto, no puede retractarse más. Y cuando Luna escuchó esto, su sed de sangre casi se convirtió en una explosión tangible. ¿Acaso hay alguien que quiere eliminarte en la ciudad del huracán? Ella agarró a Gene. Estaba ansiosa por saber quién era esa persona, pero Jan dijo que no podía decírselo, porque él mismo no tenía claro. Sin embargo, hoy también le dejó saber una cosa. No todos los hermanos y hermanas lo odian. Al escuchar esto, Luna lo abrazó suavemente. Lo siento, hermano mío. Estás atrapado en una sucia disputa familiar. Luego, sacó un colgante de su pecho como regalo de cumpleaños para Jan, y le advirtió que, si se encontraba en peligro, rompiera el zafiro en el colgante. Donde sea que esté, ella aparecerá inmediatamente a su lado. Después de despedirse de Luna, Gene vino a la biblioteca otra vez. No pudo evitar preocuparse de que la hermana Luna pudiera contarle a otros en la familia. Incluso se cayó de culo al suelo del susto. Resulta que este colgante es de la bestia mágica, el Rey Orgia. Es un artefacto que tantas personas han deseado arriesgar sus vidas para obtener. No solo puede resistir ataques mágicos de 5 estrellas o menos, sino que también puede fortalecer el poder del portador. Y además, tiene la función de invocación. Ulakai preguntó con curiosidad. ¿Se lo dio la persona con un aura muy poderosa hace un momento? Debió haber sentido mi presencia. Al oír esto, Gene se sorprendió. No pudo evitar preocuparse por si la hermana Luna le diría a los demás de la familia. Ural dijo sin palabras. Ella puede regalarte un presente tan valioso. ¿Cómo podría alguien que te ama tanto ir y delatarte llevándote a un callejón sin salida? Tu hermana es muy digna de confianza. No importa qué elección haga Jan en el futuro. Ella siempre lo apoyará incondicionalmente. Durante el entrenamiento día tras día, ha llegado el día en que Gene debe abandonar Hurricane City, y durante su tiempo en la ciudad huracán, Jan llegó al día de dejar la ciudad huracán, el corazón del Fénix que le dio la hermana María, y el amor de la hermana Luna, así como el contrato con el rey dragón sombra, Urak. Esto es algo que ni en sus sueños de la vida pasada pudo imaginar. Ahora debe prepararse para dejar la ciudad tormenta y regresar a su hogar. Jan le pidió a la sirvienta que empaquetara los libros que había copiado, y se dirigió a la biblioteca para buscar a Ulakai y recordarle que partieran juntos al día siguiente, justo cuando Jan se preguntaba cómo podría seguirle el ritmo. Ulakai, sin embargo, expresó con confianza que él es el legendario dragón negro, aunque ahora todavía está bastante débil, pero este pequeño asunto no puede detenerlo. Sacó el pastel de fresas y el vino tinto que había preparado y se los entregó a Ulakai. ¿Por qué me dices algo tan importante sobre la debilidad solo ahora? En realidad, se debe a aquel vergonzoso pacto de hace 1000 años. ¿De verdad crees que he estado dormido 1000 años y no ha pasado nada? Pero no te preocupes, como tu dragón guardián. Mientras te vuelvas más fuerte, mi poder podrá recuperarse también. Así que debes convertirte lo más pronto posible en un poderoso maestro de la espada mágica como el primer jefe de la familia. La familia Lunkaid era originalmente una familia de maestros de espadas mágicas. La primera generación del maestro de familia es el espadachín mágico más fuerte de la historia. Sin embargo, ahora casi nadie sabe sobre esto. La familia Lunkaid actual, por el contrario, considera la magia como un tabú. En realidad, todo es por el vergonzoso pacto de hace 1000 años. Luego, Ural también dijo que dejaría una ilusión en la biblioteca. No revelará el hecho de que se fue. Al oír esto, Jan también se sintió aliviado. Sacó el pastel de fresas y el vino que había preparado y se los entregó a Uralke. Le advirtió que no se emborrachara y dejara ninguna sombra extraña. Ulakai estaba tan emocionado que dejó babas por todas partes. Prometió de manera solemne que no habría problema. Al día siguiente, Jan, protegido por 2 caballeros de la familia, en dirección al jardín de la espada de la familia principal. Pensaba que sería un viaje pacífico, pero de repente la carreta empezó a sacudirse violentamente. Solo se escuchó al guardia gritar que había un ataque enemigo, y les advirtió que no salieran bajo ninguna circunstancia. Dicho esto, salió corriendo. Sin embargo, Jan se estremeció al escuchar esas palabras. Rápidamente sacó a Gilly del carruaje, porque los caballeros guardianes de la familia Lundke, en ninguna circunstancia, nadie dejaría a los hijos de la familia de lado. Es decir, debían dejar a uno para que lo protegiera. Así que esas 2 personas eran o bien impostores, o un traidor.
Puede haber algún dispositivo escondido en la carroza. Debemos irnos de aquí de inmediato. Escuchando la explicación de Gene, Gilly se despertó de repente. Solo se le vio una mirada decidida. Con un movimiento de sus manos, un par de garras de Wolverine se extendieron de repente. De aquí en adelante, apostará su vida para proteger a Jan. Gilly recogió. Jan, quien se levantó de un salto, con una velocidad increíble, huyó hacia lo profundo de la jungla. Pero Jan hizo que Gilly lo llevara a buscar a esos dos caballeros. Si esos dos caballeros fueran enemigos, entonces los que están luchando junto a ellos, entonces deben ser nuestros aliados. Y cuando llegaron, efectivamente, vieron a los verdaderos guardianes. Son la familia mágica Uta de Mitre y el grupo mercenario Rey Negro. Al ver que Jan seguía vivo, el líder de los mercenarios inmediatamente se movió frente a Jan para protegerlo. Esto también eliminó completamente la intención de asesinato de los dos caballeros falsos. En un instante, fue rodeado por los guardias. Gilly preguntó con voz desgarrada, ¿cuál es su propósito y quién está detrás de esto? Sin embargo, el hombre se rió a carcajadas despectivamente. Son solo un grupo de lacayos de la familia Lunkai. Al ver esta situación, los ojos de Jan destellaron con frialdad asesina. Primero, mata a uno. Luego corta el brazo de la otra persona y tráemelo. A tus órdenes. Gilly, de repente, se lanzó al ataque. Salió disparada como un proyectil. Con una intención asesina infinita, se lanzó hacia el hombre frente a ella. En solo un instante, lanzó 77 golpes de espada. En el acto, le quitó la vida al hombre. Los cómplices a un lado, al ver esto, rápidamente contraatacaron. Pero Gilly, con una velocidad increíble, dio un zancada. Al siguiente segundo, el brazo del hombre fue cortado. En solo unos pocos respiraciones, uno estaba muerto y el otro herido. Luego, Gilly se acercó a Gene como si arrastrara a un perro muerto. Y la razón por la que su plan fracasó fue: lo que dices es exactamente lo que espero. Al menos, se necesita tener una fuerza de guerrero de 7 estrellas. Y quería asesinar a los hijos de la familia Lunkai. Al menos se deben enviar a 3 caballeros de 8 estrellas. En ese momento, el hombre aún estaba renuente y gritaba: no te emociones demasiado. La era de la familia Lunkai está llegando a su fin. Sin embargo, Gene dijo algo sorprendente. Lo que dices es precisamente lo que anhelo. Porque no quiero la era de la familia Lunkai. Pero pertenece a la era de Jin Monken. Al escuchar esto, las venas del hombre sobresalieron en su rostro. Luego, gritó a todo pulmón: por la gran familia Hipul. Al escuchar este nombre, la mirada de Gene se volvió penetrante. La familia Hipul es una gran casa mágica que domina la otra mitad del mundo. A diferencia de la familia Lenkade, que busca alcanzar la cima de la esgrima, la familia Hipul persigue la cima extrema de la magia. Hace 1000 años, tras la muerte del primer líder, forzaron a la familia Lenkade a firmar un pacto que prohibía el uso de la magia, y sellaron el poder mágico de todos. Para la familia Lunkai, la familia Hipul es un enemigo milenario. Estas dos personas son seguidores de la familia Hipul, pero lo que ocurrió hoy no está en línea con el estilo habitual de la familia Hipul. Debe ser un plan que estos seguidores idearon por su cuenta. Sin embargo, a Jan le parecía extraño que, incluso disfrazado de manera perfecta, es difícil engañar los ojos de un guerrero de 7 estrellas. ¿Acaso esa persona también está involucrada? Y Jan expresó que gracias a ellos logró escapar sin problemas. Una vez que lleguen a casa, la recompensa no los decepcionará. Luego, el grupo emprendió nuevamente el viaje. En ese momento, Gilly aún se sentía culpable por haber puesto a Jan en peligro. Y todo esto fue observado por Jan. En la vida pasada, debido a su mediocridad, Gilly también sufrió muchas injusticias. Incluso fue expulsada de casa junto con él. Pero ella todavía no se ha dado por vencida con Gene. Y se inclinó ante él para disculparse. Ella no cuidó bien de Gene. Gene no quería decirle nada duro a una Gilly tan bondadosa. Pero ahora es diferente a la vida pasada. Él va a cambiar todo lo de su vida pasada. Gilly también debe volverse fuerte. Así que le gritó a Gilly, que aún se sentía culpable: no te culpes a ti mismo. Esta es mi orden. Aunque seas mi niñera, ahora eres mi único caballero guardián. Si siempre soy tan indeciso, ¿cómo puedo protegerme bien? Así que no me hagas repetir lo mismo otra vez. Al oír esto, al llegar a la habitación, el agotado Jian se lanzó a dormir. Así que decidió animarse y no seguir perjudicando al joven maestro. Poco después, ellos llegaron a una posada para descansar. Al llegar a la habitación, Jan, cansado, se fue a dormir de inmediato. A la mañana siguiente, Gene fue despertado por el sonido de un maullido. Se giró para mirar por la ventana. Un gato negro está acostado en la ventana, mirándolo con una mirada desdeñosa. Gene se dio cuenta de repente: ¿será que él es el dragón negro Ural? Al pensar en esto, Jan no pudo evitar reírse. Resulta que su método era transformarse en un gato. Al oír esto, Ural se enfureció en su vergüenza. Luego, Gene abrió la ventana y lo dejó entrar. A continuación, el gato negro comenzó a transformarse entre dientes apretados.
Ni siquiera podía preocuparse por el dolor de cabeza. Con rabia, quería ajustarle cuentas a Jan. Sin embargo, de repente tropezó con el suelo elevado. Con un estruendo, chocó contra el alféizar de la ventana, teniendo un contacto cercano. El gran ruido hizo que Gilly entrara de un golpe. Al ver que había un extraño en la habitación, ella inmediatamente identificó a Uralka como un asesino. Sacó directamente sus garras como Wolverine. Una magia azul salió instantáneamente. Lo sujetó y lo empujó al suelo, listo para desmembrarlo. Al ver esto, Jan rápidamente sujetó a Gilly. Pero Uralka se animó de inmediato al escuchar el nombre de Gilly. Ni siquiera podía preocuparse por el dolor de su cabeza. Rápidamente adoptó una pose coqueta que creía atractiva. Extendió su palma suavemente hacia Gilly y dijo: «Finalmente te encuentro, mi tarta de fresa». Al ver esta escena, Gene tenía líneas negras en la frente. Esta es la armadura de dragón negro Ura, guardián de la familia Luncade. Después de detener a Gilly, Gene se dispuso a hacer una presentación con resignación. Al ver esta situación, Jan estaba muy confundido. Y cuando le presentó a Gilly a Uraka, Uraka soltó una risa burlona. «Yo lo sé. Ella es mi preciosa tarta de fresa». Gilly se preguntó por qué Uraka la llamaba tarta de fresas. Pero al siguiente momento, se dio cuenta. Resulta que la tarta de fresas que ella le hacía a Gene todos los días la había comido Uraka. Luego, Gene le informó a Gilly sobre toda su situación. «Aprendí que Jin no solo fue bendecido por el Rey de las Sombras, sino que también tenía un talento mágico. Y además, tenía un dragón guardián A». Siendo la nodriza de Jan, ella también se sintió muy feliz. Pero al enterarse de que el ruido anterior fue Ural Armer cayendo de manera patética, el respeto momentáneo se desvaneció casi por completo. «Señorito, ¿realmente se puede confiar en las palabras de esta persona?». «Supongo que sí». Al día siguiente, los dos llegaron sanos y salvos al Matter Mobile Gateway, y agradecieron a todos los miembros del grupo de mercenarios. Después de presentar la identificación de la familia Rencade, fueron invitados al Salón VIP. Podrás teletransportarte instantáneamente con tu familia en 2 horas y media. Sin vergüenza, se recostó sobre las piernas de Gilly y se puso a soñar. Ulakai saltó de encima de Gene. Sin vergüenza, se recostó sobre las piernas de Gilly y comenzó a soñar. En ese momento, alguien más entró en la habitación. Después de ver el tótem en el visitante, Gene fijó su mirada. Era nada menos que el archienemigo del clan Munkede, el clan Hipuru. El chico de pelo blanco vino directamente a sentarse frente a Gene. Dijo con sarcasmo, con una expresión altanera. No podía creer que se estaba encontrando con alguien tan odioso aquí. Sin embargo, Gene sentía que el joven frente a él le era algo familiar. En ese momento, Ulakai, que se había convertido en un gato negro, llamó su atención. Así que extendió su mano para provocarlo. Sin embargo, Ulakai le dio una zancada ferozmente. Los 2 guardias que lo acompañaban, al ver eso, inmediatamente intentaron desenfundar sus espadas. Pero fue detenido por él. El joven pensó para sí mismo. No esperaba que, frente a mi provocación, este pequeño heredero del clan Monkey pudiera ser tan sereno. Se levantó y caminó hacia Gene. «Me llamo Beladin. Te pido disculpas formalmente por el comportamiento irrespetuoso anterior». Al escuchar ese nombre, Gene inmediatamente recordó su identidad. En su vida anterior, él era un mago talentoso. También es el próximo heredero de la familia Hipul. Para Gene en su vida anterior, él era una existencia inalcanzable. Inesperadamente, en esta vida, los dos se encontrarían en su infancia. Y ambos serían los herederos de sus respectivos clanes. Gene empujó a Ulakai y dijo entre risas. «Aunque estabas bromeando antes, si esos 2 realmente sacan sus espadas, entonces en el próximo viaje perderás 2 guardias. Y también perderás 2 dedos». Beladin sonrió y movió la mano, sin creerlo. «Tu broma es demasiado aterradora». Sin embargo, Gene tenía una expresión sombría. «¿Crees que estoy bromeando?». Beladin sintió un escalofrío helado subir por su espalda. Pero aún así, trató de mantener la calma. «No le cortes los dedos a los Gipurs. De lo contrario, causará muchos problemas a ambas familias». Ante esto, Gene respondió con una burla sarcástica. «¿Crees que ellos iniciarían una guerra entre familias por peleas infantiles? ¿Y desatar una guerra entre familias?». Al escuchar esto, Beladin quedó en silencio. Pero al siguiente momento, se echó a reír a carcajadas. «Hoy aprendí un truco tuyo. Definitivamente te lo pagaré más tarde». Gene entonces expresó que no. «Ahora mismo. Espero que puedas mantenerte en silencio. No me molestes mientras descanso». Al escuchar esto, Beladin quedó atónito. «Solo puedo esconderme a un lado y observar en secreto a Gene. Este tipo seguramente será una persona increíble en unos años. Si las 2 familias no fueran hostiles entre sí, quiero ser amigo de él». Sin embargo, Gene se sintió muy impotente. ¿Este tipo está poseído o qué? Casi le cortan los dedos y aún así está tan emocionado. 2 horas y media después, una voz sonó por el altavoz. «La teletransportación está a punto de comenzar». Mientras tanto, una enorme magia azul cubría toda la habitación.
En ese momento, Beladin se levantó de repente. Gene Luncaid, nos volveremos a ver. Mejor olvídalo. No nos volvamos a ver. Luego, Gene llegó a su destino. Y el mayordomo Pietro ya estaba esperando aquí. El viaje fue agotador. Gracias por su esfuerzo, Tian Tian. Bienvenido a la casa de la familia Luncaid. Jardín de espadas. El jardín de la espada es un símbolo de la gloria de la familia. Solo aquellos que hagan grandes contribuciones a la familia pueden dejar su espada en él. Esto también fue lo que Gene una vez deseó. Sin embargo, en su vida pasada, no tenía talento alguno para la espada. Incluso soñaba que, con esfuerzo, tal vez podría tener éxito. Pero la cruel realidad finalmente lo destruyó sin piedad. Y esta vida. Está decidido a cambiar por completo todo lo de su vida pasada. Luego, Gene se acercó a su padre, madre y numerosos hermanos y hermanas. Y Ulacay, que estaba recostado en el hombro de Gene, era muy llamativo. Su padre parecía notar que él no era común. ¿Es este el gato que encontraste? Pero Gene corrigió a su padre. No. Es algo que obtuve yo. La respuesta clara y audaz de Gene fue elogiada por su padre, porque al obtener cualquier cosa en el clan Nunquede, siempre se debe mostrar una actitud fuerte. Su madre abrazó a Ulacay. Le preguntó a Gene cómo se llamaba el gato. Su nombre es Naviabil Unquede. La respuesta de Gene hizo que los hermanos a su lado explotaran de inmediato. Incluso le dio al despreciable animal el apellido Lunquede. El padre les hizo señas a todos para que guardaran silencio. Cuestionó a Gene por qué hizo eso. Me haré responsable de él. Porque esta es la primera gata que adopté. Me haré responsable de él. Así que creo que su nombre debe tener un significado. El padre se divirtió con la respuesta de Gene. Pero, ¿sabes lo que significa el apellido Lunquede? Gene enderezó la espalda y prometió. Entiendo. Si alguien quiere hacerle daño a Naví, debo hacer que esa persona pague por sus acciones con mis propias manos. El padre señaló a los hermanos de Gene que estaban detrás de él. Mira cómo tus hermanos y hermanas están mostrando los dientes. Parece que eres bueno haciendo enemigos. Pero Gene no se preocupa por eso en absoluto. Una sonrisa de confianza apareció en su rostro. Así es. Pero también soy muy bueno matando enemigos. Al escuchar esto, su padre sonrió ampliamente. ¿Lo escucharon? Si no quieren ser aplastados por el poderoso Gene, entonces, hay que animarse. 4 años pasaron rápidamente. Gene ahora es un caballero de 2 estrellas. Después de terminar el entrenamiento de la mañana, llegó la hora del almuerzo. El instructor esperaba que él pudiera unirse a los jóvenes nobles. Gene hizo un gesto con la mano y dijo que no quería competir con ellos en la mesa. Un momento después, Belop le trajo el almuerzo a Gene. Él era un aprendiz de los caballeros guardianes del clan Nunquede. En su vida anterior, fue eliminado en la siguiente ronda de entrenamiento y expulsado de aquí. Luego se unió a otra prestigiosa escuela de esgrima llamada Ailan. Luego, se convirtió en un perro del amante. Finalmente se convirtió en un asesino brutal. Tal vez vio en Belop un reflejo de sí mismo. Gene decidió ayudarlo a quedarse en la próxima sesión de entrenamiento, porque vivir una vida desgraciada y morir una vez es suficiente. Actualmente, el poder de Gene ha alcanzado 2 estrellas. Poder mágico 4 estrellas. Estrella de la espada. A este ritmo, en 2 años su habilidad con la espada podría alcanzar 3 estrellas. Pero antes de eso, necesita superar primero el entrenamiento extremo de su hermana Luna. Luna tiene la exigente demanda de que Gene desbloquee el caballero de 7 estrellas en 2 estrellas. Y el destacado desempeño de Gene también puede considerarse como el primero en la historia del Unquede. La concentración y resistencia que mostró, superó con creces el nivel de un caballero de 3 estrellas. Si sigue así, en unos años podría comprender el ojo del corazón. Después de 2 meses y medio de entrenamiento, llegó el momento de la evaluación de los caballeros guardianes. Esta también es una oportunidad para que Gene verifique su fuerza. Siempre que Gene pueda derrotar consecutivamente a los 10 primeros en esta evaluación, el próximo año podrá acceder al curso de entrenamiento intermedio. En ese momento, Gene se dio cuenta del estado de Belop. Aunque va a ayudar a Belop a no ser expulsado de aquí, pero también espera que pueda ganar confianza. Luego comenzó la evaluación. Tras una intensa competencia, nacieron los 10 más fuertes. Y lucharán contra Gene uno por uno. El récord de victorias consecutivas de Gene es de 8 personas. Mientras pueda derrotar a 2 personas más hoy, será suficiente. Y su oponente al que más necesita prestar atención es la élite caballera Meisa, la más fuerte entre los 10. Ella es la clave de la evaluación de Gene. De repente, Meisa se lanzó. Un ataque feroz de espada se dirigió directamente hacia Gene. Al sentir la fuerza transmitida por la espada, Gene se sorprendió en su interior. Ella es más fuerte que la última vez, pero aún no es lo suficientemente fuerte como para que no pueda vencerlo. Pero el problema actual es, después de vencer a Meisa, él aún tiene que derrotar a 8 oponentes, así que debe conservar su energía tanto como sea posible. Los ataques de Gene llegaban como una tormenta intensa e incesante. Utilizaba la misma técnica cada vez. Esto hizo que Meisa se diera cuenta de que algo no estaba bien.
Las habilidades de espada del joven siempre han sido muy variadas. ¿Por qué está haciendo esto ahora? Pero no importa cuánto lo intentara, no podía adivinar la intención de Gene. Sin embargo, en el siguiente instante apareció un pensamiento increíble en su mente. ¿Acaso él cree que definitivamente voy a perder? ¿Por eso no necesita esforzarse al máximo? Realmente me subestima. Esto también avivó el espíritu de lucha de Meisa. Trae lo que tengas. Joven amo. Inmediatamente, los dos comenzaron a chocar intensamente de nuevo. Meisa levantó su espada de madera y saltó. Se lanzó hacia Gene, cortando en su dirección. Las dos espadas chocaron entre sí, produciendo un fuerte ruido. Sin embargo, la espada de madera en manos de Meisa fue cortada por la mitad por Gene. Ella miró con incredulidad la espada de madera rota en su mano. Inmediatamente después, la punta de la espada de Gene estaba contra la garganta de Meisa. Proclamó la victoria de esta batalla. Miró incrédula la espada de madera rota que tenía en la mano. Meisa de repente se dio cuenta. Resulta que Gene hizo que cada uno de sus ataques cayera en el mismo punto. Por eso su espada de madera se rompió. Pero esto requiere una dedicación y precisión incomparables. ¿Es este el más grande genio que ha tenido Lunkede? Luego, tras presenciar cómo Gene derrotaba a Meisa con una fuerza abrumadora, la presión en los otros 8 se multiplicó. Esto era exactamente lo que Gene había planeado desde el principio. Hacer que creyeran que no podían vencerlo en un enfrentamiento directo, lo que los llevó a dudar. Así fue. Gene logró derrotar a 10 oponentes. Pero en ese momento, Gene dirigió su mirada hacia Belop. Solo lo vi nuevamente levantar la espada de madera. Luego levantó su espada y la apuntó hacia la multitud. Belop Chomizu, no puedes sobrevivir en la familia Lunkaid en tu estado actual. Sal y lucha conmigo. Te derrotaré por completo. No podrás sobrevivir en el clan Lunkid con el aspecto que tienes ahora. Gene levantó su espada de madera y se lanzó hacia adelante, mientras que Belop solo se quedó en su lugar defendiendo pasivamente, porque aún no entendía por qué Gene había cambiado tan repentinamente. Al momento siguiente, Gene esquivó y atacó de nuevo. Las espadas de los dos hombres seguían chocando y colisionando. Después de que Belop bloqueó otra vez el ataque de Gene, Gene aprovechó el momento en que Belop se descuidó. Se dio la vuelta y lanzó una patada barrida. Instantáneamente lo derribó al suelo. Él miraba a Gene, quien era completamente diferente de lo habitual, y sentía miedo. ¿Por qué me tratas así, joven amo? Gene tenía una expresión fría. Dije con sarcasmo. Quiero combatir contigo. Podría haberte matado hace un momento. Levántate. Te daré otra oportunidad. Usa tu mayor fuerza para derrotarme. Al escuchar esto, Belop finalmente entendió que Gene hablaba en serio. La espada larga en su mano brilló con una luz dorada. Al ver esto, la multitud a su lado quedó atónita. Eso era en realidad la energía justa que solo se podía despertar al comprender el significado de la espada. De inmediato, el instructor ordenó detener este duelo. De lo contrario, Gene estará en peligro si esto sigue así. Pero Gene gritó en voz baja, no te muevas. Los ordeno. Lo que viste y oíste hoy debe mantenerse en secreto para siempre. En ese momento, Belop aún esperaba que Gene estuviera bromeando. Joven amo, ¿es esto realmente lo que deseas? Pero la fría respuesta de Gene destrozó su última esperanza. Vamos. Dale con todo y arriesga. Al oír esto, Belop apretó los dientes y tomó una firme decisión. Joven señor, ha tomado una decisión equivocada. En el siguiente instante, desató toda su fuerza y se lanzó hacia Gene. Gene levantó su espada larga para bloquear. Pero en un solo encuentro, la espada de Gene fue cortada como tofu. Gene retrocedió rápidamente. No esperaba que Belop, quien estaba dando todo, fuera tan fuerte. Om Jin ya sabía que tenía mucha fuerza, pero no esperaba que ya pudiera usar energía positiva. Tras un golpe exitoso, Belop siguió atacando. Sin embargo, Gene estalló de repente con una velocidad inimaginable. Una espada golpeó la empuñadura de la espada de Belop. La poderosa fuerza lo hizo sentir su mano entumecida. Ni siquiera pudo sostener la espada larga. En ese momento, Gene se movió rápidamente y apareció detrás de Belop, sujetándole el cuello. A pesar de que Belop luchó con todas sus fuerzas, fue inútil. Pero luego Gene soltó a Belop. Lo dejó en el suelo, jadeando pesadamente. ¿No dijiste que lucharías hasta la muerte? ¿Por qué te detuviste? ¿Te parece divertido burlarte de los demás? Belop, a gritos y con la voz entrecortada, cuestionó fuertemente a Gene. ¿Por qué lo tratas así? Gene se puso en cuclillas con una expresión complicada. Esta provocación también me duele a mí, pero hay algo que tengo muy claro. Eso significa que solo cuando te conviertes en un fuerte puedes cuidar de los débiles. Eres más débil que yo, y también más bondadoso que yo. Aunque me gusta mucho tu cualidad de ser amable, pero no puedes sobrevivir en este infierno solo con bondad. Belop, espero que te vuelvas más fuerte, lo suficientemente fuerte como para proteger tu corazón bondadoso. Conmigo, con todas las personas aquí. Lamento haberte hecho algo tan excesivo. Y Belop se había puesto a llorar después de escuchar esto. En ese momento, las sirvientas justo estaban trayendo el almuerzo. Al ver que el entrenamiento no había terminado,
Preguntaron si debían venir más tarde. Gene les hizo señas para que las levantaran ahora. En ese momento, Belop parecía una pequeña esposa enojada y agraviada. Señorito, por favor, vayan a recoger su almuerzo de hoy. Gene sonrió con indulgencia. Está bien. Hoy también traeré tu almuerzo contigo. Cuando el padre de Gene se enteró de esto, se echó a reír a carcajadas. Resulta que esta es la creencia que Gene defiende. Aunque debe seguir el camino del conquistador, también cuidará de los débiles. Así que el padre tomó una decisión inmediata. Debe verificar si las creencias que Gene defiende son valiosas. Transmitan mi orden. Asignarle a Gene su primera misión. Al otro lado. Llegada instantánea. Gene ingresó a la clase de entrenamiento intermedio a los 15 años y se convirtió en un caballero de 3 estrellas. Después de convertirte en un aprendiz intermedio, ya no podrás usar la espada de madera. Por lo tanto, debe elegir su propia espada. En ese momento, Luna se ofreció como voluntaria para elegir una espada incomparable para Gene. Pero cuando Gene la vio, se quedó atónito. Solo le mostró un cuchillo de matar cerdos de 18 metros. Y dijo que era la espada que había usado de joven, llamada Masacre de Bells. También es el prototipo del arma que usa ahora. Gene se quedó sin palabras por un momento. Hermana Luna, aunque estoy muy agradecido de que elijas una espada para mí, pero creo que esta espada no es muy adecuada para mí. Luna se sintió un poco decepcionada al escuchar esto. No importa, solo estaba bromeando contigo. Pero claramente estaba por mostrar su decepción en su rostro. Luego, ella dijo que tenía otra espada. Además de la espada del rey, que nadie más puede manejar. Gene al ver esta espada de inmediato se iluminó. Esta es, de hecho, la espada gemela del jefe del clan, Brandamante. La arma utilizada por el antiguo jefe de clan, el más fuerte de todos. Gene acariciaba a Brandamante con tanto cariño que no podía soltarla. Esta era la espada que él quería obtener a toda costa. No esperaba que la hermana Luna se lo diera, porque Brandamante y Varizada son las espadas más adecuadas para usar energía sombra. Si hubiera elegido esta espada por sí mismo, definitivamente habría enfrentado la oposición y protestas de sus otros hermanos y hermanas. Ahora, hermana Luna le había regalado esta espada. Esto hizo que Gene no supiera cómo pagarle a Luna. Al escuchar esto, Luna sonrió con dulzura. ¿Qué estamos hablando de agradecimientos entre nosotros? Eres mi hermano más querido. Esa noche, Gene regresó a su habitación y emocionado le mostró a Ulacay Brandamante. No esperaba que Ulacay me echara un balde de agua fría, porque se necesita al menos 3 estrellas de I para poder utilizar la Bradamante. Wajin ahora solo tiene 2 estrellas. Como máximo, solo puedes imitar el estilo para despertar la espada. Gene, obstinado, afirma que pronto alcanzará el I. Pronto podrá usarla. Arrogante. Escucha con atención. Varizada y Bradamante. Estas 2 espadas no se pueden usar casualmente. 3 estrellas de I es solo un estándar mínimo. Hasta que no alcance 5 estrellas, solo podrá usarla como una espada común. Ulacay advierte severamente a Gene. Sin embargo, Jin no estaba convencido y le quitó la mano a Ulacay. Entonces, ¿podré alcanzar 5 estrellas de I en un año? Al escuchar eso, la ira de Ulacay aumentó rápidamente. Agarra la cabeza de Gene. ¿Acaso crees que practicar I es tan fácil como comer o beber? Lo digo por tu propio bien. Gene rápidamente dio su aprobación, pero su mano se deslizó sigilosamente hacia el cómic favorito de Ulacay. Cuando lo tome, le haré un destrozo al libro. Ulacay se asustó de inmediato al ver eso. Lo digo todo esto por tu bien. Rápido, suelta el libro. Hablemos. Justo en el momento en que los dos estaban peleando, Gilly entró de repente. Dígaselo a Gene. El instructor Karen le asignó su primera misión. Le pidió a Gene que pasara. Luego, Gene llegó a la sala de operaciones de la misión. La misión de esta vez es buscar en la región sur del reino de Gan 10 estudiantes de entrenamiento básico, incluido Gene. Pero ese lugar está muy cerca del territorio de los orcos. Una misión de tan alta dificultad no debería ser asignada a estudiantes de entrenamiento básico. Además, los miembros del grupo son o bien estudiantes con rendimiento medio bajo, o bien, el inestable Belop. Parece ser que es una indicación deliberada de alguien. Gene sospecha que la noticia sobre su enfrentamiento con Belop llegó a oídos de su padre. Por eso surgió esta prueba de misión. Si es así, definitivamente le demostraré cuán firme es realmente mi creencia. La escena cambia. Gene se divide en 2 equipos para la misión de búsqueda y rescate. En ese momento, Belop le dijo apresuradamente a Gene una mala noticia. Los miembros del segundo grupo fueron atacados. Se sabe que hay 3 enemigos humanos, pero solo con 3 personas no podrían atreverse a atacar al clan Nunkede. Sin duda, hay más enemigos. Gene ordenó a 2 miembros del grupo que regresaran al campamento para estar alerta, y él inmediatamente fue a rescatarlos. Aunque no sabe quiénes son los enemigos, pero ya que te atreves a provocar a la familia Lunkai, Gene asegurará que paguen por ello. Luego, Gene encontró manchas de sangre que aún no se habían coagulado en el camino. Según las marcas, la gente del segundo grupo luchó contra el enemigo aquí y luego escapó.
Y según las huellas, solo hay un enemigo. Al mismo tiempo, se descubrió una venda manchada de sangre. Parece que el segundo grupo se había vendado una herida aquí. Después de ser descubierto por el enemigo, siguieron huyendo hacia el oeste. Gene hizo que Belop lo siguiera para perseguir. Otro regresó al campamento para informar la situación. Siguiendo su rastro, finalmente encontraron a los miembros del segundo grupo en un bosque, pero no vieron la figura de Meisa. Además, había un atacante adicional. Gene sacó su daga. Belop, primero cierra los ojos. Espera 2 segundos. Ataca al chico de la izquierda. Recibido. Gene envolvió el cuchillo en energía sombra, y la afiladura y poder destructivo del arma envuelta en energía sombra aumentarían. Y también puede reducir la presencia. El cuchillo se lanzó en silencio hacia el enemigo de la derecha. En un instante, le atravesó el cuello sin que él se diera cuenta. Al mismo tiempo, Belop apareció de repente detrás de otro enemigo, pero él reaccionó rápidamente, bloqueó el ataque fatal de Belop. Sin embargo, Gene desenvainó su espada larga, le asestó un golpe devastador por detrás. Inmediatamente fue capturado por Gene y lo pisó. Los miembros sobrevivientes se alegraron al ver que Gene había llegado. Rápidamente le dijeron a Gene que Meisa había sido capturada por ellos. El hombre entonces le suplicó a Gene, pero Gene le dio fríamente 2 opciones. Dime toda tu información. Entonces solo mataré a uno de ustedes. O simplemente no digas nada. Y todas las personas relacionadas contigo morirán. El hombre se sintió confundido al escuchar esto, pero al escuchar que Gene avalaba con el nombre de Lunkede, eligió ceder. Por favor no toques a mi familia. Somos parte de una organización llamada Quinjero. Al escuchar ese nombre, Gene sintió que sus pupilas se contraían. En su vida anterior, eran una organización terrorista extremadamente activa. Masacraron todo el reino de Gan. Y su objetivo era hacer que su rey se convirtiera en el rey del mundo. Meisa fue traída de vuelta por ellos a la sucursal en la entrada de la tierra de los orcos. Allí había aproximadamente 20 guerreros y magos de 4 estrellas. Después de obtener la información que deseaba, Gene acabó con la vida del hombre con un solo golpe de espada, e hizo que todos regresaran al campamento para descansar antes de ir a la casa familiar en busca de apoyo. Él, por su parte, se dirigió solo a rescatar a Meisa. Los aprendices, al escuchar esto, comenzaron a detener a Gene. Es demasiado peligroso que vaya solo. El otro lado tiene una gran cantidad de gente, y todos tienen un nivel de 4 estrellas. No es necesario que arriesgue su vida por nosotros, los aprendices. Pero Gene respondió, como heredero de la familia Lunkede, no puedo quedarme de brazos cruzados ante esto, y soy más fuerte de lo que crees. Cualquier objeción adicional se considerará desobediencia. Luego le da el mando a Belop, el más fuerte. Después de explicarlo todo. Después de explicar todo. Espero que todavía sea a tiempo. El enemigo tiene aproximadamente 20 guerreros de 4 estrellas, mientras que Gene tiene un nivel de espada de 3 estrellas, poder mágico de 4 estrellas, energía de sombra de 3 estrellas, aunque ha crecido muy rápido, pero aún es muy difícil derrotar a tantos enemigos solo con mi propia fuerza. Se ve como el poder mágico se transforma en un viento rápido en las manos de Gene. Luego, golpea con fuerza el suelo. En un instante se convirtió en una red que rastrea los movimientos del enemigo. Listo. Gene pronto determina que el enemigo se dirige hacia la pradera. Inmediatamente comienza a correr sin parar para perseguirlos. De repente, una flecha fue disparada hacia Gene. Gene rápidamente usa magia de viento para cambiar la trayectoria de la flecha. Mientras tanto, 3 enemigos de repente saltaron de la maleza y atacaron. Se pudo ver que la magia del viento en las manos de Gene se volvía más violenta. Con un movimiento de su brazo, cortó un afilado filo de viento. Instantáneamente le quitó la vida al hombre que estaba al frente. Al mismo tiempo, otro enemigo se lanzó contra Gene. Gene desenfundó su espada. Con un movimiento de retroceso, lo golpeó y lo lanzó por los aires. El mago al final condensó una llama furiosa. Gritó a sus compañeros que se apartaran. En el siguiente momento, una llamarada se disparó directamente hacia Gene. Envolvió el brazo de Jan con fuerza. El hombre con la máscara sonrió con satisfacción al ver eso. Pensó que podría restringir los movimientos de Gene de esa manera, pero nunca imaginó que Jin, sorprendentemente, no se vio afectado y le asestó un golpe con la espada. Luego, él agarró la cuerda de fuego con fuerza. Tiró bruscamente hacia atrás. La llama cayó repentinamente de la mano del mago. Luego, él corrió rápidamente hacia adelante. Al ver que la magia de fuego no le hacía efecto a Gene, inmediatamente liberó magia de hielo intentando atravesar a Gene. En ese momento, el colgante en el pecho de Gene se iluminó de repente. Un escudo que forma una cortina de luz azul, deteniendo todos los conos de hielo que venían hacia él. Bajo la mirada aterrorizada del anciano, envíalo al oeste con una espada. Luego, Gene siguió las huellas que dejaron. Todo el camino hasta el campamento base de Jin-Hyeluo. Gene primero hizo ruido para desviar su atención. Entonces vio cómo concentraba magia de fuego en sus manos. En un instante, encendió todo el bosque.
Inmediatamente usó magia de viento para soplar el mar de fuego hacia el campamento enemigo. Aprovechando el caos, se infiltró entre ellos. El líder enemigo inmediatamente ordenó a los magos usar magia de agua para apagar el fuego. Sin embargo, los magos no podían apagar el fuego. En ese momento, también supo que alguien había provocado el incendio intencionalmente. Cuando ordenó el registro, Gene ya se había acercado silenciosamente a su espalda. De repente, se escuchó un fuerte temblor por encima de su cabeza. Un momento después, Gene descubrió una entrada al sótano. Como sospechaba, Meisa estaba encarcelada allí, pero justo cuando él ayudaba a Meisa a desatarse, justo cuando estaba a punto de escapar de aquí, de repente, hubo una fuerte sacudida sobre su cabeza. En ese momento, Meisa le pidió seriamente a Gene que si realmente se encontraba en peligro, la abandonara. Ella no podía permitir que Gene muriera aquí. Sin embargo, Gene respondió que primero saldrían y luego hablarían. Cuando ambos salieron, se encontró con cadáveres por doquier. Después de ver las cicatrices en el cuerpo, Gene supo de inmediato que esto había sido obra de los orcos. En ese momento, un gran sonido de pasos resonó en sus oídos. De repente, apareció un enorme hombre lobo. Meisa apenas abrió la boca para que Gene se fuera primero. Su frase no había terminado cuando Gene la dejó inconsciente. Después de acomodar a Meisa, Gene se levantó y se enfrentó al hombre lobo sediento de sangre que tenía delante. Pequeño demonio, ¿eres tú quien inició el fuego? Así es. Soy el hijo de Shalom Ronkid, Gene Lunkaid. Dime tu nombre, bestia entre bestias. Al escuchar esto, el hombre lobo mostró una sonrisa peligrosa. Resultó ser de la familia Lunkaid. La tribu de los lobos blancos es una raza guerrera nacida para matar. Su poder promedio es al menos de 6 estrellas. Y el primer jefe de la familia Lunkaid mató a su lobo jefe, a quien veneraban como a un dios, Abir. La tribu de los lobos blancos tiene un odio eterno hacia los Lunkede. La tribu de los lobos blancos tiene un odio eterno hacia Lunkede. Gene, con Meisa a cuestas, no podría escapar de su persecución. La única forma. Eso significa luchar a muerte contra él. El lobo demonio lanzó un ataque sorpresa con una sonrisa violenta. El gran martillo golpeó con fuerza el suelo, creando un agujero de 2,5 metros. Gene apenas logró esquivar este ataque. El lobo mágico sonrió cruelmente y lanzó un ataque. Lanzó un segundo martillo directamente hacia su cara. Gene rápidamente levantó su espada larga para bloquear, pero la poderosa fuerza hizo que su brazo temblara. Después de un intercambio de golpes, Gene sabía que no podría vencer al lobo demoníaco en fuerza, pero aún tenía una carta ganadora. Ese era el colgante que su hermana Luna le había dado, junto con magia y energía sombría. Pero Gene no estaba dispuesto a desperdiciar el colgante en una crisis así, pero su magia de 4 estrellas tampoco le hacía daño al lobo demoníaco. Además, si la familia envía a alguien a investigar, revelará el hecho de que ha usado la magia prohibida de su familia. Así que solo puede elegir usar la energía oscura para desatar la espada sagrada. Pero Ulakai le había advertido severamente, antes de que la energía oscura alcanzara 5 estrellas. No debe usar la energía oscura para que la espada despierte. De lo contrario, la energía oscura lo consumiría y moriría. Pero en la situación actual no tiene otra opción. Los ataques del lobo mágico se vuelven más feroces. Gene poco a poco va perdiendo la capacidad de aguantar. En ese momento, el lobo mágico sentía que tenía la victoria asegurada. Tu espada es bastante resistente, aunque no se detiene ante la espada negra que simboliza a su familia. Luego levantó el gran martillo y saltó alto. Se lanzó ferozmente hacia Gene para aplastarlo. Está acabado. El pequeño del clan Nunkede. En un momento crítico, Gene lucha por recordar la sensación de despertar la espada. Inyecta toda su energía oscura en la hoja de la espada. Despierta, Bradamante. Justo cuando el ataque del lobo demonio estaba a punto de caer, todo el mundo se volvió oscuro en un instante. Una marea aterradora de energía oscura sumergió a Gene. El lobo mágico solo sintió que todo se oscurecía. En el siguiente instante, innumerables líneas de energía oscura lo encarcelaron. Al mismo tiempo, también sellaron sus 5 sentidos. Luego, Gene blandió la espada que tenía en la mano. La energía oscura se dispersó de inmediato en la nada. Solo quedó la energía oscura que giraba alrededor de la hoja de la espada, emanando una poderosa presencia. El lobo mágico cayó de rodillas impotente. No entendió, ni en su muerte, lo que Gene había hecho. Pero Gene acababa de derrotar al lobo demonio. La energía oscura comenzó a descontrolarse. Sintió que iba a ser consumido por la energía oscura. Ya no podía contener la fuerza rebelde. Una marea de energía oscura surgió de su interior. Se transformó en un demonio interno que erosionaba constantemente su conciencia. En ese momento, una figura se acercó a Gene. Maldita sea, pequeño. Te lo he dicho desde hace tiempo. Forzar la activación de la espada. Sin duda, habrá un precio que pagar. ¿Vas a quedarte ahí sentado esperando a morir? Levántate. ¿No te dije cómo hacerlo? Gene mordió su labio para mantenerse despierto. Inmediatamente se preparó para liberar su energía de sombra.
Siempre había sido influenciado por la energía de sombra a su alrededor, lo que le impedía liberarla. Pero ahora era su única forma de salvarse. Tras intentarlo una y otra vez, Gene finalmente logró dispersar la energía de sombra. Temiendo más contratiempos, se levantó rápidamente para llevar a Meisa de vuelta. Pero de repente se escuchó un ruido a su lado. Una figura apareció detrás de los escombros. Gene pensó que eran remanentes de Quingero y sacó su espada de inmediato. De inmediato, se asustó tanto que se arrodilló. Soy el heredero de la familia Bild. Resulta que este es el objetivo de rescate de Gene en esta misión. Gene se pregunta por qué fue secuestrado aquí. Sam dice que lo siguió hasta aquí por su novia. Pero su novia murió hace 2 años y medio. Pero esa persona es idéntica a su novia en todos los aspectos. Gene inmediatamente adivina que esto es obra del mago transformista Bubal. Esta es la segunda vez que se cruzan desde que dejó la ciudad Huracán. La segunda intersección entre los dos. ¿Hay alguna conexión entre esto? Gene decidió buscar una oportunidad para conocerlo en persona. Al regresar a su casa al día siguiente, Gene sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se dio la vuelta y saludó a Ulacay de manera interesada y falsa. Sin embargo, Ulacay le muerde la mano de inmediato. Gene lo empujó contra la pared con tanta fuerza que no pudo despegarse. ¿Por qué me muerdes? Ulacay grita enfurecido, con un bulto en la cabeza. ¿Estás loco? ¿O te has vuelto loco? Al saltar, solo recibirás una lluvia de golpes de gato. ¿Cuántas veces te lo he dicho? ¿Cuántas veces te he dicho esto? De lo contrario, realmente podrías morir. Luego, Ulacay se transformó en humano y levantó a Gene, sacudiéndolo locamente. Eres el único contratista de Soldre. No importa la situación, no vale la pena arriesgarse. Gene apenas tuvo tiempo de refutar antes de recibir un grito. ¿El colgante que llevas en el cuello es solo para decoración? ¿Por qué no lo usas? Pero Gene sostuvo el colgante con amor. Indicó que no sabía qué fuertes enemigos encontraría en el futuro. Sería una pena desperdiciarlo. Al oír eso, Ulacay se quedó aturdido. Enfurecido, casi lo manda volando de un empujón. Gene se preguntó cómo Ulacay sabía que iba a desatar la espada. ¿No entiendo que tu poder de sombra ha pasado de 3 estrellas a 4,5 estrellas? Ahora estás a salvo gracias a Sordrey. La noticia de que Gene derrotó a la tribu de lobos blancos llegó a los oídos de sus 2 hermanos mayores. Pero de ellos, 9 han muerto. Gene preguntó con curiosidad. Entonces, ¿quién más queda? ¿El primer jefe del clan? Ulacay se señala a sí mismo. El otro soy yo. Gene agitó la mano con desdén. Así que eres como yo. Primero voy a tomar una ducha. Ulacay, enloquecido, le pidió a Gilly que lo dejara pasar hambre unos días para que aprendiera la lección. Sin embargo, Gilly respondió que iría a preparar algo de comer para el joven maestro. De repente, dejó a Ulacay solo, confundido en medio del viento. En otra parte, la noticia de que Gene derrotó a la tribu de los lobos blancos llegó a los oídos de sus 2 hermanos. Anye no podía creer que Gene tuviera esa habilidad. Solo creo que la tribu de los lobos blancos es demasiado débil. Liao, aún más, pensó que Gene estaba haciendo trampa. Los hermanos Tona estaban muy nerviosos. Porque Gene viene a la clase intermedia. En ese momento, no podían evitar ser pisoteados por él. Al pensar en eso, los hermanos se sintieron frustrados. En ese momento, Anye decidió ayudarles, prestando su esclavo de la clase intermedia. Ayúdalos a suprimir el gen. Los hermanos Tona se sintieron de inmediato eufóricos. Pero Anye mostró una sonrisa peligrosa. Pero si fallan, tendrán que aceptar una penalización. Mi querido hermano. Y Gene, recién salido de la ducha, estaba considerando su propia fuerza. Ahora él tenía su energía de sombra en 4 estrellas. Pero para desplegar perfectamente su energía de sombra, necesitaba alcanzar al menos 6 estrellas en esgrima en 5 años. Con 6 estrellas en esgrima, se le podría llamar maestro de espadas. Las estrellas lo colocan entre los expertos. Después de 8 estrellas, hay un salto cualitativo. Entre los 2.000 millones de personas que viven en China continental, los poderosos de 9 y 10 estrellas son menos de 100. Además, más allá de los estándares de nivel, hay una persona más. Esa es su padre semidivino, conocido como el Caballero Santo. El objetivo de Gene en esta vida es convertirse en alguien que supere a su padre. Pero el problema ahora es que después de ascender a la clase intermedia, será reprimido por los hermanos Tona. Los estudiantes de la clase básica son jóvenes.